Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video tutorial de Blender. En este caso vamos a aprender sobre cómo utilizar volumétricas de una forma un poquito más controlada. Ya este tema lo habíamos visto por encima un poquito hace unos meses atrás con otro video tutorial que les voy a dejar en la pantalla y en la descripción. Pero en este caso vamos a aprender a cómo controlar un poquito más lo que es el entorno volumétrico. En este caso creando una especie de efecto de volumen, algo así como un tipo de niebla o ruido de niebla. Y entonces el entorno y la iluminación que acompañen dicho escenario, ¿no? Así que lo que vamos a hacer es que primero, para explicar este punto, voy a crear un cubo de este lado y lo voy a escalar más o menos aquí, de esta manera. Voy a abrir una nueva ventana donde voy a colocar el Shading Editor y entonces aquí, para previsualizar nuestro material, voy a abrir, entonces sí, voy a colocar el nodo que ya viene por defecto en nuestro control de nodos, y voy a colocar un nodo de Color Ramp de este lado. Voy a apretar Control T. En este caso voy a borrar imagen y voy a colocar la textura justamente de este lado. Y entonces aquí voy a colocar un nodo de Gradient Texture, que va a ser la clave para crear la textura que queremos lograr. Y veremos que bueno, que aquí ya tenemos lo que es el control de nuestro nodo en pos, obviamente, de lo que tenemos aquí de este lado. Vemos que está controlado en UVs, lo voy a colocar en generar para que tenga un control total sobre nuestro cubo. Y aquí vamos a darle una rotación de 90 grados para ahora sí tener el control sobre nuestro nodo de esta manera. Este va a ser el principio básico de cómo vamos a colocar nuestro cubo con la volumétrica. Yo voy a darle un flip. Y esto, lo que quiero que aquí entiendan es que los espacios negros van a ser los espacios vacíos de la niebla y los espacios blancos van a ser donde va a estar dicha niebla. Ok, una vez que ya tengamos este principio aclarado, lo que voy a hacer es que voy a pasar esto a render. Ok, y entonces esto lo voy a borrar, lo voy a separar de este lado, dejando nuestro nodo principal de salida de esta manera, y voy a colocar un Principal Volume de esta manera y lo voy a conectar justamente donde dice volumen, no en surface, va a ser en volumen. Entonces de esta manera veremos que aquí tengo mi cubo de esta forma. Voy a colocarle un plano que va a ser el piso y voy a colocarle una iluminación para ver más o menos cómo quedaría dicha iluminación y dicho entorno. Veremos que bueno, que aquí tengo ya lo que es mi cubo volumétrico y tengo obviamente la iluminación y el plano. Ahora bien, para nosotros controlar el primer principio que les dije al inicio, lo que voy a hacer es que voy a deseleccionar de este principio FBSDF y lo voy a pasar aquí en densidad de esta manera. Y ahora veremos que bueno, empieza a pensar y veremos que aquí ya tengo lo que es bueno, la densidad de la parte de abajo, pero la parte de arriba desaparece, y es porque es el mismo principio que utilizamos en el inicio del video, que toda la parte blanca va a ser la parte donde va a existir nuestro nodo de volúmenes, y la parte negra es la parte donde no va a aparecer absolutamente nada de esta manera. Entonces, una vez que ya tengamos ya nuestro primer paso, nuestro primer parámetro, voy a pasar esto al render de Cycles, y aquí podemos ver que bueno, en efecto se cumple lo que está escrito, ¿no? Que la parte de la niebla o la parte volumétrica está justamente en la parte donde está en teoría el área blanca de nuestro Color Ramp. Recuerden que esto, al ser un elemento físico, puede ser alterado por la iluminación de esta manera. Podemos ver que aquí tengo lo que es la iluminación y lo que es la parte de la niebla o la parte del ruido del volumen. Pues obviamente entre más densa, más va a estorbar la iluminación. Podemos ver que aquí, como tengo la densidad controlada con un Color Ramp, si esto se aplica de esta manera. Ahora bien, si yo quisiera librar esa densidad de ese Color Ramp y utilizar solo la densidad básica, si esto lo dejo en una densidad mayor, nuestro cubo obviamente va a tener mucha más propiedad de, por así decirlo, estorbar la iluminación que está obviamente colocando o está en medio de lo que es esta luz. Si obviamente la iluminación la coloco dentro de mi cubo, veremos que la iluminación, al ser una niebla o ser un cubo tan denso, pues esta no va a poder salir de ese entorno volumétrico.
Entonces, si este volumen lo dejo en un valor de 0.2, veremos que ahora sí la luz empieza a atravesar dicho cubo y veremos que bueno, aquí ya tenemos iluminación que traspasa más nuestro elemento. Ahora bien, para nosotros crear el ruido que vimos al uno de los inicios del video, lo primero que vamos a hacer es que voy a nuevamente colocar mi nodo de Color Ramp a Density, y esto entonces voy a aplicarlo colocando pues entonces un mix entre este gradiente texture y un noise texture. De esta manera voy a colocar entonces un nodo mix, que para los que recuerdan el video del tutorial anterior, esto es exactamente lo que aplicamos cuando mezclamos dos nodos utilizando dos texturas con un mix color de esta manera. Y ahora veremos que aquí tengo una especie de ruido. Ya no lo vemos tan uniforme, sino que tiene una especie de dispersión. Para nosotros verlo más claramente, les invito a apretar Control, Shift y clic izquierdo y veremos que aquí tengo pues obviamente la parte de la disparidad. Toda la parte blanca es la parte que veremos en el volumen y toda la parte negra es la parte de la ausencia de ese volumen. Si yo quiero que ese valor se reduzca de esta manera, algo más o menos así, y este blanco jugamos un poquito con este lado. Si yo regreso nuevamente y le quito la propiedad de Surface, veremos que aquí ahora sí tengo un poquito más de notoriedad. Veremos que el volumen está con este ruido de esta parte de abajo y aquí tenemos pues ausencia total de volumen. En otras palabras, vemos que aquí el volumen en base a este ruido que tengo de este lado se deteriora en base obviamente con el gradiente texture, que este es el que le indica dónde quiero tener yo el ruido. Si este gradiente texture no existiera, pues entonces el ruido se enfocaría en varias partes randomizadas del cubo, pero como lo tengo colocado sobre mi gradiente texture y a 90 grados, pues esto obviamente se aplica de esta manera. El mismo caso sería que si yo aplicara esto en un ángulo de menos 90 grados, esto rotaría de esta manera y veríamos que bueno, que el objeto, si yo quiero aplicarlo, quiero colocarlo de otra forma o otro tipo, pues aquí tendríamos obviamente ya la rotación aplicada. Lo mismo pasaría con la locación. Si quiero que se localice un poquito más de este lado, si quiero que esto se desplace como una especie de humo, por así decirlo, sobre una superficie, vamos a colocar esto a 90 grados. Si yo quiero que eso se anime de esta manera, veremos que aquí tengo el desplazamiento totalmente establecido. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros queremos colocar un objeto contundente sobre este elemento? Vamos a ver, por ejemplo, vamos a colocar un poste o un cubo de esta manera. Voy a más o menos colocarlo aquí. Ok, de esta manera vamos a ver que aquí igualmente la disparidad se nota en base obviamente al volumen que tiene en el alrededor. Por ejemplo, ahora vamos a utilizar uno de los ejemplos que vi al inicio del video. Vamos a pasar esto a sólido y vamos a crear un cubo. Vamos a colocar lo que sería una especie de habitación de esta manera. Voy a borrar una de las caras. Ok, de esta manera vamos a colocar ahora un par de ventanas de este lado. Si en caso se pierden con el modelado que estoy haciendo, fíjense siempre en la parte del shortcode para ustedes entonces guiarse. Pero este es un modelado básico de lo que serían unas ventanas. Voy a escalar en Z para dejarlo un poquito más alto. Y ahora voy a crear un cubo nuevamente. Este cubo tiene que albergar todo mi escenario para entonces nosotros poder tener una especie de aparición de nuestro cubo de volumen sobre nuestra habitación. Voy a hacer exactamente lo mismo, coloco el nodo de volumen entre nuestra casa, nuestra habitación, y esto lo voy a separar un momento de este lado. Y ahora tendremos pues bueno nuestro cubo y nuestra habitación presentes. Faltaría ahora lo que es la iluminación y el entorno. Para nosotros lograr esto, lo que voy a hacer es que voy a utilizar un momento el nodo de Botanicue, que este ya lo dejé en un par de tutoriales atrás. Y ahora vamos a colocar pues bueno un árbol. Vamos a colocarle por ejemplo un decorativo, tal vez una planta quizás. A colocarle un árbol de este lado. Esperamos a que se aplique más o menos algo así.
Ajá, algo así me parece bien. Aquí tenemos nuestro árbol de este lado. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a colocar una luz. Aquí antes utilizaba yo una luz de sol, pero siento que no me funciona muy bien. Pero igualmente pueden utilizar también una iluminación de área. Yo en mi caso voy a utilizar de momento la de sol para que vean el ejemplo. De esta manera. Para que venga la iluminación de derecha a izquierda. De esta manera. Voy a apretar en render y veremos que bueno que aquí tengo lo que es, bueno, vamos a esperar a que se pre-renderice. Veremos que tengo mi árbol, tengo un poquito de niebla, un poquito de volumen, pero no es mucha. ¿Por qué? Porque obviamente no hay mucha densidad en esta. Veremos que tiene un valor de 0.2. Si yo hago este valor a un punto, veremos que nuestro volumen ahora sí acapara mucha más parte del espacio y la iluminación casi ni penetra dentro de este cubo. Si esta iluminación le doy un valor más alto, de esta manera, vamos a dar un valor de 10 por ejemplo, veremos que ahora sí la iluminación dentro de mi ventana empieza a penetrar dentro del volumen, porque obviamente la densidad es mayor, pero la iluminación también compensa la fuerza, dejando pues obviamente este espacio totalmente libre para nosotros colocar lo que son elementos, ventanas, etcétera. Todo esto obviamente en base a la iluminación de este sol. Si yo doy un valor de 50 por ejemplo, veremos que ahora la iluminación cada vez es más fuerte y poco a poco la densidad empieza entonces a ceder dentro de nuestro cubo. Y ahora veremos que la iluminación en las ventanas sí entra. Si yo quisiera que la iluminación rotara, por ejemplo, vamos a abrir una nueva ventana aquí para que ustedes lo vean. Voy a pasarlo de arriba. Si yo roto la iluminación, veremos que la iluminación de la ventana pues igualmente rota de esta forma. Y tendríamos pues ahora una iluminación de un lado a otro. Y veremos que se distorsiona nuestra cámara de esta manera. Ok, entonces ustedes pueden ir jugando un poquito con la iluminación. Si quieren colocar la iluminación un poquito más de un lado. O quieren, por ejemplo, bueno, en mi caso tengo esta habitación con un hueco aquí. Creo que lo más probable es porque se ve así. Vamos a extruir esto hacia acá para que no estorbe el resto del entorno. Creo que ahora sí se verá mejor. Ok, entonces vamos a ver. Voy a activar la densidad y aquí voy a rotar de esta manera. Ok, si ven que demora un poquito más en pre-renderizar y ver la previsualización, es porque el nodo de volumen abarca bastante gráfica. Ok, aquí hay que tener en cuenta que la computadora tiene que ser considerablemente potente si queremos ver un resultado bastante más llamativo, pero obviamente todo esto lo podemos lograr con un equipo, con una computadora mucho mejor. Ok, una vez que ya tengamos ya este principio del cubo señalado, voy a hacerlo ahora con el color ramp de esta manera. Lo que voy a hacer es que voy a colocar aquí en la densidad. Ok, veremos que aquí ya tengo pues bueno nuevamente mi entorno totalmente casi libre de esa niebla. Lo que voy a hacer aquí es que voy a pasar esto, voy a crear una cámara. La cámara quiero que tenga un control con mi mouse. De esta manera, algo más o menos así. Ok, ahora sí creo que queda bastante bien. Ok, una vez que tengamos esto, ahora sí lo único que tocaría sería jugar un poquito con lo que es el volumen de nuestro nodo. Es decir, ya nosotros tenemos nuestro ruido. Voy a escalar esto de esta manera para que entre. Y ahora veremos que bueno, que de este lado. Ok, voy a acercar un poquito para que se note. Ok, tal vez la intensidad de la luz es mucha. Vamos a bajarle un poquito al sol. 15 por ejemplo. Veremos que aquí tengo
volumen abajo de mi árbol, como una especie como de entorno de sol. Pero recuerden que esto también podemos modificarlo con Color Ramp de esta manera, algo más o menos así. El acabado se los voy a dejar aquí para que vean la imagen en la pantalla. Verán que ahora la niebla está como en una parte inferior de lo que es la toma, y la parte de arriba como que es un poquito más libre de la niebla y deja ese efecto bastante interesante. Entonces, que digamos que por ejemplo quiero que este entorno sea totalmente denso, pues solamente liberamos nada más el nodo de Color Ramp y le damos un valor de densidad un poquito más bajo de esta manera, y veremos que bueno, aquí ya tengo pues obviamente el entorno de densidad un poquito más bajo y la iluminación pasa en el escenario más fácilmente. Bien, entonces una vez que ya tengamos este principio ya conocido, vamos ahora a crearle un poquito más de realismo. Para finalizar el video voy a crear un plano de esta forma, voy a escalarlo más o menos por arriba de mi escenario, voy a colocar un sistema de partículas donde dice en emisión, y quiero que esas partículas pues entonces estén en el entorno de mi esfera, digo de mi esfera no, de mi escenario, ¿no? De esta manera voy a ir al sistema de partículas creando una esfera, me voy a donde dice render en objeto de esta forma, y aquí lo que voy a hacer es que bueno, veremos que aquí tendremos como una especie de sistema de partículas que van a penetrar dentro de mi escenario, y veremos que ahora sí pareciera que no sé, como si dentro de nuestro escenario hubiera como polvo o cosas así, motas de polvo, es decir, esencias de suciedad. Esto lo voy a variar un poquito las partículas para que no sean todas tan iguales, y ya entonces tendríamos pues entonces ya nuestro escenario finalizado. Y nada chicos, espero que les haya gustado el video tutorial. Cualquier consulta déjelo en la caja de comentarios. Recuerden compartir, y si quieren algún otro video, alguna otra temática con base a lo que necesiten, pues pueden dejarlo igualmente en el espacio abajo del video. Ok, cualquier consulta, entonces nos vemos entonces en el siguiente video. Chicos, cuídense, hasta pronto.